Toda bendición de Dios viene a través de la palabra. El reino de Dios, ¿qué es? El gobierno de Dios, usando al hombre para manifestarse en la creación. Dice que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando usted tiene la palabra de Dios morando en usted, Jesucristo se enseñoreó de los peces, se enseñoreó de las aves del cielo, que era Satanás, de los ángeles y de todo espíritu. Jesucristo hablaba y los espíritus le obedecían. Jesucristo le habló a la tormenta y la tormenta menguó. Jesucristo tenía el poder sobre los peces del mar. Le dijo a Pedro, tira la red aquí, y cogió. Cuando usted tiene morando la palabra de Dios dentro de su corazón, son como los drivers para controlar esta creación. Es como si usted cogiera la mayordomía. Quiere decir que cuando una palabra cuando un hombre tiene la palabra, tiene poder sobre esa creación. Esto es lo que está diciendo, porque dijo el profeta, vino palabra de Dios a mi vida. ¿Y qué dijo? Y como la palabra de Dios estaba sobre él, le dieron poder sobre naciones, sobre reyes, ¿y sobre qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Pero fue por causa de qué? De la palabra. Yo le voy a decir una cosa, nunca va a haber una bendición de Dios si no pasa primero por la palabra. Y la palabra es la semilla, y la semilla es Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces nunca verás provisión del cielo si nunca esta cosa, esta palabra, que ella es un arca de Noé, ella reproduce el jardín del Edén, ella reproduce a Dios en nosotros. Quiere decir que Dios viene reducido a través de una semilla, que cada palabra de Dios es Dios mismo, pero reducido, anonadado en su máxima expresión. Cuando ella coge tierra y crece y se brota en ti, comienza el dominio de Dios político, gobernar tu corazón para controlar, ¿me hago entender? Para descansar, porque Dios habita en su templo, Dios habita en el jardín del Edén, Dios habita en un corazón sembrado en su palabra, porque donde mora su palabra, Él está ahí. El que contiene a Dios es la palabra. ¿Me están entendiendo? Cuando nosotros somos sembrados en Dios, tenemos el poder de Dios manifiesto, tenemos la bendición de Dios. Los desiertos son cambiados a paraíso. Viene el amor, viene el gozo, viene la aceptación, viene la sabiduría, la provisión, viene el conocimiento, vienen las cosas mejores. Mejor dicho, usted y Dios se unen. Quiere decir que viene la mente renovada, un alma renovada, una mente espiritual. El Espíritu de Dios mora en usted, porque usted es un sembrado de Dios. Usted se hace la viña del vino rojo del Señor. Qué bendición es escuchar esto. Pero resulta que Satanás significa el que se opone. ¿Sí o no? El que se opone, el que contradice, el que obstaculiza, el anticristo, el antipalabra. Porque si Cristo es la palabra, tiene que haber una antipalabra, y una antipalabra es algo, un muro, algo que contiene, algo que no deja que tú te unas con la bendición. Porque contradice, entonces es el contradictor. Entonces resulta que Jesucristo comienza a hablar de la parábola del sembrador, y entonces mucha gente ha dicho, yo he escuchado prédicas de la parábola del sembrador y me creo aterrado de las estupideces que hablan de la parábola, y hablan de 4 clases de creyentes, pero yo me creo que todos somos uno, todos somos la misma calidad, todos somos tierra, todos sin Cristo somos desierto, porque Él viene a cambiar el desierto a paraíso. Entonces yo no me puedo considerar mejor que este señor aquí, yo no me puedo considerar mejor que un indigente, porque que Dios me ha guardado, yo no he caído en ese estado. Cualquiera puede caer en el peor estado porque somos de la misma masa, ¿o no es así? Todos somos tierra. Yo no sé por qué el hombre se cree superior a otros hombres. Que Dios nos guarde, que hemos tenido como la bendición de Dios que nos ha guardado, que no hemos caído en peores cosas. Pero para mí la tierra es una sola. ¿O cuántas tierras hay? ¿Aló? Y unas están mejores cuidadas que otras. Aún los desiertos, si se le coloca cuidado y algo y producen.
Pero si una tierra es muy buena y está llena de maleza y no se le coloca cuidado, no produce, si no se siembra, o no es así. Entonces, partiendo de ese punto, voy a botar lo que impide que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Entonces, si el secreto es que esta semillita, coloquemos la tierra aquí, hay poder en la sangre de Cristo. Aquí están, vean. Vamos a colocar aquí la semilla, la tierra. ¿Cuál es el secreto? Que esta semilla caiga aquí, pero que coja profundidad de tierra y crezca, ¿cierto? Tallo, crezca el árbol y dé su racimito de uvas. Esto es lo que está diciendo Dios. Esto es lo correcto, que la semillita coja la tierra, se coja, crezca y listo. Pero entonces ahí comienza el problema. Aquí está el problema, que la tierra está desordenada y vacía, pero está ocupada de maldad. El problema es que la tierra está contaminada. La tierra está vuelta hecho nada. Y aquí lo revela Jesucristo con la parábola del sembrador. Entonces él viene a sembrar ¿qué? Su semilla en la tierra. Y mire lo que dice. Coloquen atención. Dice así: Padre, yo te pido que a través de esta palabra se desate tu poder, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que ellos puedan entender esta palabra. Reprendo toda ave del cielo que quiera robar esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió a mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. ¿Cómo enseñaba Jesucristo? ¿Por medio de qué? ¿Qué texto está en 4.1, 4.3 y 4.2. Y les enseñaba por parábolas de Marcos. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. La doctrina de Cristo, ¿cuál era? La parábola. Porque en el Salmo 78, verso 2 dice que él tenía que abrir su boca por medio de qué? De parábolas. Él no podía hablar diferente, sino que él estaba atado a la parábola. Él no podía decir las cosas claramente. Él no las podía revelar como está pidiendo aquí el hermano, que todo le llegue molido, que todo le llegue clarito y literalmente para que él pueda entender. No. Él solamente enseñó a sus discípulos y ellos sabían que cuando Jesucristo hablaba había cosas escondidas en todo lo que él decía. Mire lo que dice esa parte de ahí, dice, con muchas palabras, Los piecitos aquí que están como más bajitas. estas, Ya está más bajita. Ponga los piecitos Dice, acá. Eso. mire Saúl, como dice acá Saúl, con muchas palabras como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué quiere decir? Las comparaciones de la parábola y lo que querían Aunque decir. a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, que Cristo le enseñaba al pueblo en parábolas, pero en privado Jesucristo se la explicaba, la desmenuzaba. La desmenuzaba y decía, mira, esto aves del cielo significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Y a través de esa misma, lo que él significaba, entonces yo puedo usar ese mismo método para irme al antiguo para entender lo que él estaba diciendo. Entonces resulta que, diga conmigo, la fuente de la Biblia es el Espíritu de Cristo. El autor intelectual de la Biblia es el Espíritu de Cristo. Dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, primera de Pedro 1.10 lo dice, que era el que inspiraba la Escritura. ¿Lo sabían o no? Era el Espíritu de Cristo que inspiraba la literatura de la palabra, y dice la palabra, y les decía en su doctrina, oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces digan conmigo, ¿quién es el sembrador? ¿Quién les enseñé ayer? ¿Perdí el tiempo o qué? El labrador salió a sembrar, pues. Dios es el labrador. Qué bueno que hicimos hoy en el estudio de ayer. ¿Quién es el labrador? Dios.
Dios salió ¿qué? A sembrar. ¿A sembrar qué? Semilla. La palabra. Y dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Ustedes qué están viendo ahí literalmente? Vean la figura, vean en su mente. Sí, la palabra No, la semilla cayó. cayó, pero Viene una avecita y dice, ¿qué? se la comió, o sea, no entró en la tierra. Mejor dicho, no la dejó ni casi caer a tierra y se la comió. ¿Correcto? Bueno, y naturalmente hablando de eso. Entonces él mismo lo explica. Es que eso es lo que yo quiero. Que el mismo Señor Jesucristo, ustedes entiendan que él da la explicación y dice, ahí en el 15 dice, y estos son los de junto al camino en que se siembra la palabra. No, comience desde el 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El Dios. ¿La palabra quién es? Cristo. ¿En dónde? En nuestro corazón. Entonces después dice, y estos son los de junto al camino, en el que se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces yo le dije a ustedes que la tierra era el corazón. Entonces están viendo que ahorita ya me estoy metiendo más profundo, que si ustedes no entendían esos 5 o 6 detalles que les estoy explicando, jamás entenderán el lenguaje de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí, que la tierra es el corazón del hombre, que la palabra es la semilla, que el labrador es Dios. Pero aquí ya entró otro personaje, digan conmigo, otro personaje, las aves del cielo. Resulta que el único que conoce al diablo verdaderamente puede venir los teólogos más grandes del universo, pero yo le creo a Jesucristo porque Él lo echó fuera. ¿Están entendiendo? Muchas personas ven al diablo como un solo ser, pero Jesucristo dice que son las aves de ¿qué? Del cielo. Y cuando son las aves del cielo, esta es la cola que Satanás echó aquí en la tierra. Hay más demonios que seres humanos, como hay más aves que seres humanos. ¿Lo sabían o no? Aves que no son Satanás. Estoy hablando literalmente. Entonces está diciendo que las aves del cielo, ¿quién es? Satán. Pero resulta que Jesucristo siempre enseña en 3 niveles. Cuando a Él lo crucificaron, le colocaron un letrero arriba y le colocaron en 3 idiomas. A Él le ha gustado escribir en 3 idiomas para sostener. Escribió en hebreo, arameo y griego. Cuando le colocaron eso también en el idioma. Pero ahora Él nos va a enseñar a través de los 3 discípulos que escribieron sobre la parábola del sembrador, y a los 3 no dijeron lo mismo que era el mismo Satanás. ¿Lo sabías? En las otras versiones de la parábola, porque son 3, resulta que en las otras versiones no se llama Satanás. Más, Mateo 13. Busque cómo se llama en Mateo 13. ¿La están viendo? Entonces me entendí que la palabra diablo, Satanás y el enemigo son en 3 idiomas. ¿Me está entendiendo? Es como yo preguntarle a ustedes, ¿dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Mi amor, ¿me regala un vasito de agua? ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? ¿En el Gólgota, en la Calavera o en el Calvario? En todas 3. Porque son 3 idiomas diferentes. ¿Cómo se llama María? Se llama Miriam. Y Miriam en hebreo, Mariana en arameo. Y María para nosotros en español. ¿Lo estás viendo? ¿Trae confusión eso? Claro. Claro. Por eso es que yo... Por eso uno tiene que aprender. ¿Qué es lo que dice ahí en la parábola del sembrador? ¿Qué dice? ¿Cómo se llaman las aves del cielo? Lo que hablan lo escriben distinto. No crea que en otros países en la Biblia está como la tenemos acá en Colombia. ¿Qué dice en Mateo 13? Dice
ahí está el detalle de eso de Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a a sembrar. mí no me gusta ese idioma. Y mientras sembraba parte de la semilla, No, el idioma, el nombre que le dan a... En otro idioma, sí, mamá. y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Ahí no cambió el nombre de las aves, pero lo más interesante es que ya no lo llama Satanás, sino ¿Dónde más está ahorita eso? cómo le llama. ¿Dónde está? Eso está en Lucas. Cuando alguno Mateo oye la 13. palabra del reino y no la entiende, Ah, mira aquí, lo que dice miren, la el que explicación. escucha la palabra de qué? Cuando alguno oye la palabra del reino y Perdón, no la entiende, para un momentico. El que escucha la palabra de qué? Del reino. el reino, El mismo Señor Jesucristo está diciendo que esa es la semilla del qué? del reino. Eso que está predicando Jesucristo, que es la parábola del sembrador, es la semilla del reino. La parábola del sembrador es la más importante porque es la que revela el reino de Dios y el enemigo que no permite que la palabra se siembre. Entonces, ¿cómo se llama Satanás ahí? No, aquí en Lucas. En Mateo, ¿cómo le llama? Mateo, ¿qué? Estoy leyendo Mateo capítulo Sí. 6. 13. Dice, y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Ah, aquí Bien, se llama, bien. perdón, aquí no se llama Satanás, sino se llama ¿qué? El malo. El malo. Ahora busquemos en Lucas, ¿cómo lo llama Lucas? Lucas 8, 4, 8. Lucas 4:8. Juntándose una multitud, sí, 8:4. Y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, Su una semilla. parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Sí? Entonces, esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se Perdón, salven. ¿cómo se llama el que dice su nombre? ¿Diablo? Ah, diablo. Mire, mijo, aquí lo está martillando 3 veces. Pero Satanás Porque, malo y diablo. porque dice una persona, no es que el diablo es diferente a Satanás o el malo. Entonces, son 3 versiones en 3 idiomas, postura profética. Entonces, ¿cómo se llama las Eso aves es del cielo? importantísimo, Fernando, entender eso. Claro. Eso es importantísimo porque ahí es donde uno se enreda. Y ahí es donde uno dice, no, entonces ahí cuántos enemigos habla él o cómo es esto. Pero entonces a estos enemigos le llama en plural las aves del cielo. Las aves del está cielo. hablando ahí. Las aves del cielo quiere decir los espíritus que están en el aire. Huestes. Las huestes espirituales, las potestades. Las- Porque él después enseña en Apocalipsis y las aves aborrecibles. Cuando usted escucha hablar de aves aborrecibles, son demonios, seres alados que fueron destruidos. La tercera parte, por eso los ángeles son vistos con alas. Pero no sé si es una alegoría, no sé. Toda mi mente no ha llegado. Yo no me pongo a chicanear sobre eso. Yo lo que único estoy haciendo es que estudiando lo que dijo quién, mi maestro. Entonces, escúcheme. Resía dice, mira, la pregunta es, ¿después o enseguida? Digo que enseguida, ¿Viene a qué? las aves del cielo, ¿A qué? a robarse la semilla, A comérsela. a comerse. ¿En qué lugar estaba la semilla? No estaban en la tierra. Pero estaba en el Por el corazón. segundo, sí, ya. Ya estaba en el fuego, Estaba en el corazón. pero no tenía comunidad de tierra. Entonces, ¿dónde estaba? Porque es que, un momentico hermano, yo fui campesino Sí. y sé cómo se siembra. Entonces resulta que cuando uno siembra tomate, hay un pajarito negro, no sé si ustedes lo conocen, que le dice, Hay un pájaro que en la tierra se llama águila, bueno, El chamón, el chamón. que eso es más dañado que carne Ese chamón llega y, rayada. y coge
y la semilla que queda por encimita se la come. Bueno, en el maíz pasa lo mismo. Entonces, hay varias formas de sembrar maíz, pero normalmente uno el maíz nunca lo ara. El maíz siempre queda juntito. Sí, y el maíz uno llega y con una vara, con un palito, después de que ya pasaba el primer reguío, uno llega y abre tan la palanquea y le echa el maíz y lo tapa, ¡tin! Y hágale. Pero muchas veces pasa el sembrador muy rápido, ¡tin! Y la va dejando por encimita. Ahí hay un código. Bueno, estamos entendiendo, no es que hay muchos códigos. Estamos entendiendo algo. Ojo, no me voy a dedicar quién es Satanás, porque eso se lo va a dejar aquí al varón. Él tiene una prédica muy buena que se llama El Querubín Protector. ¿Listo? Que es muy bien, y él nos va a seguir hablando del diablo y de las contrataciones, que es importante. Pero lo único que ustedes quién es Satanás. ¿Listo? Pero lo único que yo quiero es que ustedes entiendan eso. ¿Satanás dónde está? ¿Dentro del corazón del hombre? ¿Lo estoy diciendo yo o lo está diciendo Jesucristo? La pregunta es, ¿tiene la capacidad de comerse la semilla? Sí. Entonces vamos a llegar al campo natural para entender el campo espiritual. Bueno, entonces aquí comienza la enseñanza. aquí surge una sí, espera. Entonces resulta, ¿para qué come las aves la semilla? Para que no dé fruto, para que no crezca. No. Montarse en ellas. Para alimentar. Entonces ahí es donde yo entiendo que todo subsiste por medio de él y para él. Que Satanás se metió en el hombre para poder comer ¿qué? La semilla. Que no le produce vida eterna, pero lo sostiene. Wow, increíble. ¿Cómo es? Explique de la más despacio. No, yo oí. Que Satanás está dentro de nosotros para comerse la palabra de Dios, mamá. No tan solamente para deshacerla, sino que le interesa comerla porque es lo que lo alimenta. Porque es que él recita la palabra, dice, porque es que escrito está. Porque, mamá, ¿de qué viven los animalitos, las aves del cielo? Digan conmigo, de la semilla. ¿Qué comen las aves del cielo? Semillas. Y él come la mejor semilla. Entonces yo le voy a decir, aquí comienzan los problemas de la palabra. Miren. No ha cogido profundidad de tierra y ya está un ser comiéndose. Entonces, miren, usted quiere su bendición, quiere su cultivo, le envían la semilla y hay algo dentro de usted que se come la palabra antes, miren, que coja profundidad de tierra. Y usted queda con hambre, ¿no? Con hambre de... No hay cosecha, los labrados no dan mantenimiento, no hay cultivos, no hay uvas. No hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay fe. ¿Por qué? Porque una cantidad de aves están comiendo ¿qué? La palabra. Entonces, miren, no es que Dios no te ame o no te quiera. Lo que pasa es que cuando usted tira la palabra, haga cuenta, lo voy a mostrar gráficamente. Ese foro no sirve de nada para estudiar. Salió un hombre. No, hay que guardarlo. Cogieron y abrieron un gallinero. Y un hombre tiró la semilla así y salieron miles de aves así. Y esto es impresionante con ese hambre a comerse esa semilla. Así es. Yo tiro la palabra y yo estoy viendo aves negras comiéndose la palabra. Comiéndose la palabra. Y si la palabra no fructifica, entonces yo le digo, si yo soy médico, entonces digo, usted tiene parásitos internos. Porque usted come y tiene una solitaria. ¿Sí o no? Porque no engorda. Y de todo. Literalmente, eso es una alegoría, llevémoslo al campo espiritual. Y le fascina a usted llevarlo a la iglesia a Satanás. Y usted escucha la palabra y la recibe con gozo. Amén, aleluya, yo creo esa palabra. Sí, yo la creo. Sí, voy a andar en esa palabra. Voy a leer la palabra, voy a congregar, voy a cantar. Pues puchica, recibió palabra, y al otro día, no, está peor. Eso no. Estoy rayado. Eso es lo que digo yo. Que si uno no sabe
Dios le da Lee semilla. Dios lo que oye, ¿para qué va? Pero el problema es ¿Para qué? que como no hay un labrador genuino, entonces ¿qué pasa? Jesús dijo, para poder sacar los bienes hay que atar al hombre fuerte. Por eso los siervos de Dios tienen el poder de atar al demonio. Cuando Jesucristo le habló al demonio ¿Cómo gadareno, cada lo llaman hombre fuerte? al hombre fuerte, para saquear sus bienes. Mano, hay una. Entonces la pregunta es esta. Hay que atar al hombre fuerte. La pregunta es esta. Si Satanás está en el corazón del hombre, entonces ya que entiendo por qué Jesús en Jeremías capítulo 7, versículo 9 dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo veo a que escudriño la mente y el corazón. ¿Por qué es más engañoso y perverso? Digan conmigo, porque ahí están las aves del cielo. Somos guarida de chacales, somos guarida de demonios. Satanás está dentro de nosotros. ¿Cómo así que quiere ir? No, ¿Qué ya pasa? nos tenemos que ir. ¿Por qué? Tenemos un compromiso a las 6:30 y nuestra mamá y nos organizamos. Van a jugar fútbol hoy. Las Pero- aves del cielo comenzaron a hablar. Pero muy bonita. Entonces la pregunta aquí, tarea. ¿Cuándo se metió Satanás en el corazón del hombre? Pregunta. Si Dios hizo al hombre y lo hizo bueno, ¿por qué el hombre da los frutos del diablo? Porque el pecado es la obra de Satanás en nosotros. Porque qué más diablo que asesinatos, qué más diablo que un hombre coja una niña de 8 meses recién nacida y la viole y la mate. ¿Qué más diablo que eso? El diablo domina al hombre. Dice que el espíritu de desobediencia opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de la potestad del aire. Entonces la pregunta aquí es, entrando en ese primer nivel, que esto es mucha tela que cortar, la pregunta es, ¿y cómo se puede atar este hombre fuerte? ¿A dónde hay que arrojarlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser el Espíritu Santo. El único que puede atar estas aves del cielo es Dios mismo, a través de su palabra, a través de un buey. Los bueyes estamos por fuera, pero Cristo está dentro de nosotros. Cuando tú le rindes el corazón a Jesucristo, por eso yo soy un convencido en la liberación. Yo he orado por muchas personas, hasta por mí me han salido demonios. He vomitado, escupido, y después de que he hecho la liberación me he sentido más tranquilo. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo aves del cielo? Digan conmigo, malos pensamientos. Cuando la palabra de Dios te comienza a sacar, ¿A qué onda es los cielos? ahí vuelta. Aquí es donde vuela la ave del cielo. Miren, En ya la madera. la está. ¿Me están entendiendo? implementando Ojo, yo estoy hablando es palabra. Usted no fue el que dijo hace poquito que A través de esa el cielo palabra estamos en la mente. meditando. Esta es la tierra, estos son los cielos. Ahí está Cielo meditando. significa parte superior de cualquier. A ver, Satanás controla el cielo. Cuando usted dijo. Y en este momento controla cuando la usted tierra. dijo, pero es que el cielo no está en la cabeza. Entonces yo espere que escuche. Escuche la. Ah, no. Porque yo ya sabía Ojo, pregunta por dónde esto iba a ir. apenas estamos comenzando y lo básico. Por eso yo le dije, aprendamos lo básico. Usted me dijo, no, es que ya sabemos que es tierra. Pero es que que usted no entiende las impurezas de la tierra. ¿Cómo vamos a limpiar tu tierra? Entonces lo primero que tenemos que echar fuera, ¿qué es? A Las aves. Mano, Dios los bendiga. Amén. No me dejaron hoy terminar Muy casi buena por palabra. tantas cosas, hombre. No hay que darle de poco a poco. No, pero no venga mañana y me diga, no me vuelvo a hablar de tierra. No es que yo predico es esto. No, pero nada. Yo no puedo predicar nada más, así me enseñaron. Le digo que con eso que usted explicó hoy, entendí tantas cosas que no entendía. Por ahora le dije, calle, porque si usted habla, va a hablar de lo que usted sabe. Sí, Pero es si usted verdad. va a escuchar, va a aprender cosas nuevas. Sí, es cierto. Ustedes no han leído la. Ay, les pido perdón a no han todos los leído hermanos. No, tranquilo, que ¿Qué sí, predica esa? Wow. ¿Qué palabra es? Ustedes no han Una leído palabra la de Dios. visión de. Ya no es mío, de Ah, Dios. No, pero Eso fue comenzando, güey. Yo tendría que gloriarme si eso fuera mío. La vida con Cristo,
tuvo un sueño porque le contara a Lisímaco, otro que no podía ni dormir. Es que yo no puedo. Y entonces, A veces me cuadra esto que escribir. está escrito, le tocó levantarse a escribirlo, porque eso le daba vueltas y le Pero daba lo que vueltas. hacer es Sacarlo escrito. ¿Usted cuántos años lleva en el Evangelio? No, yo siempre he tenido que no he podido ser en la iglesia, Padrino por aquí, No. primero, Sí, él se puede Aquí es ayudar. latino. mis obligaciones, Por eso, pero ese fue el trabajo, porque- criando tanto hijo, y ahora después, enferma. Hermano, ¿y cómo sacamos las aves de rapiña de los cielos? Ah, bueno. Yo le- Para que no nos robe la semilla. Eso. Ahora, eso eran las cosas para hacer. Y después, y le cuento que no es la más dura. Eso apenas es el principio. Mañana seguimos con el estudio, o el lunes. Y ese es el Traiga principio. preguntas. Traiga preguntas sobre lo que Cuando acabamos. uno ciegamente en Dios, ¿Cómo? Pero si usted no, si usted no medita en esa palabra, míreme. Vean, siente un momentico. Si ustedes, miren, vuelvan y digan, labrador, sembrador, cultivador, agricultor, es lo mismo. Vean conmigo. Labrador, agricultor, Todo sembrado. es lo mismo. Miren, el hombre alcanzó a tener prosperidad. El hombre se asentó y tuvo riquezas cuando aprendió el arado. Lean y busquen arado. Cuando el hombre aprendió a cultivar la tierra y hizo el arado, el hombre se enriqueció. ¿Me están entendiendo? Por causa de la siembra se crearon ciudades. Entonces, lo más importante del ser humano es la relación con la tierra. Si la tierra no produce, se acaba el hombre. Quiere decir mismo que si usted no produce, se acaba usted. Porque si uno no produce, hasta la mujer lo deja. Sí. Hasta uno se deja. ¿Qué frutos? Claro, fruto. Y el fruto son las obras del Espíritu Santo. Lo deja la mujer, papá. Claro, claro. Deja un callo, ¿qué va a quedarse con una zarza? Ella va a buscar la miel del panal. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Que no nos coja desapercibidos. Pero es la verdad espiritual. La gente quiere estar en lugar de provisión, ¿o no es así? Si usted tiene un empleo que gana 800 y le dice, vení acá que te vamos a pagar 10 millones, ¿vos qué? Te vas a trabajar más suave y todo. ¿Vos qué querés? Uno busca siempre el beneficio. No, pero págueme 5 y me voy. Págueme 5 nomás y me voy. Tienen un poquito más. Porque 10 millones, yo le dije a Chuck, vea, como yo le dije a una persona, yo no quiere que ore una señora por 5 millones, yo Hermano, por un viendo. cuenco así Le pequeñito, hermano. dije a Chucho, venga, oro por 5 millones, no me va a maldecir, no me va a maldecir. ¿Ya está entendiendo? Son limitaciones de la mente. Una pequeñita que pronto podamos trabajar los bebés espirituales, ¿sí? En el tema de las aves del cielo, porque es que de nada sirve lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Toda esa palabra para ahorita llegar a que las coman aves del cielo. Ya no hay nada entonces ahí. Pero es que hermano. ustedes están de afán y se quieren ir. yo le voy a decir por qué se llama así. Me imagino, ¿no? Nadie me lo ha dicho. Porque como cuando Satanás comenzó a